Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy aprenderemos cómo emplear la función concatenar y las diferentes formas de hacerlo, sea concatenar, concat para versiones de Excel superior a 2019, el símbolo ampersand y cómo emplearlo con celdas de pronto complejas como son fechas y ventas empleando de forma anidada nuestra función texto. Quédense y aprenderán cómo hacerlo. La función concatenar nos permite unir una o más cadenas de texto en una sola celda. Cabe mencionar que concatenar va a dejar de estar disponible a partir de versiones futuras de Excel y va a ser reemplazada por la función concat, que cumple en esencia la misma función pero con ciertos beneficios adicionales. Podría decirse que es la versión mejorada de concatenar y está disponible a partir de Excel 2019. Y adicional tenemos el símbolo ampersand, que cumple en esencia la misma función. Vamos a ver las diferencias. Concatenar nos permite, como lo mencioné antes, unir cadenas de texto. Seleccionamos un código, separamos en este caso por punto y coma, puede variar según el Excel, y cerramos la función. Nos permite como tal establecer en una sola celda tres textos diferentes en este caso. Aún así, concatenar no nos permite unir como tal un rango de datos. Por ejemplo, quiero seleccionar las tres celdas al tiempo, me marca un error. Caso contrario a concat, que sí me lo permite. Esa en esencia es la principal diferencia. Aún así, como pueden observarlo, el texto quedó totalmente pegado, sin ningún espacio. Esto debemos como tal agregárselo a la función. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos nuestra función concatenar. Vamos a escribirlo aquí arriba para poder ver mejor. Concatenar. Listo. Establecemos la primera celda, separamos por un punto y coma, y si queremos que aparezca un espacio o cualquier icono adicional como puede ser un guión, vamos a abrir paréntesis y escribimos lo que queramos ahí. En este caso quiero, por ejemplo, un guión bajo y cierro como tal mis comillas. Punto y coma, selecciono mi segunda celda, punto y coma. Ahora no quiero que vaya un guión al piso, sino quiero simplemente un espacio. Marcamos el espacio, cerramos comillas, de nuevo punto y coma, y selecciono mi celda de referencia y cierro. De esta forma como tal me estableció el código como yo quiero hacerlo. En concat puedo hacer exactamente lo mismo. Cabe mencionar que podemos establecer como tal códigos, textos complementarios. Me explico. Abro comillas, por ejemplo, mi código es, puedo marcar aquí de una vez el espacio, cierro, punto y coma, y empiezo a seleccionarlo. Punto y coma, guión bajo, punto y coma, selecciono mi segunda celda, de nuevo, guión bajo, cierro y selecciono mi tercera. Básicamente podemos agregar cualquier línea de texto, agregar como tal iconos intermedios, espacios o lo que básicamente deseemos. Ahora, el símbolo ampersand cumple en esencia la misma función. Me explico. Por ejemplo, puedo seleccionar en primera celda ampersand, que hace las veces de concatenar o unir. Igual aquí puedo seleccionar, por ejemplo, mi espacio, siempre entre comillas, de nuevo ampersand, marca, ampersand, ahora nuevamente mi espacio, nuevamente ampersand y como tal mi última celda y enter. Me cumplió en esencia la misma función. Igual lo puedo modificar, por ejemplo acá, ahora quiero que vaya un guión alto y listo. Y por ejemplo podemos como tal distribuir nuestro código sin ningún tipo de problemas. En esencia la función concatenar funciona de esta manera. Aún conociendo el funcionamiento como tal de la función concatenar, independiente del método que empleemos, es importante conocer posibles situaciones que se nos puedan presentar, para lo cual va a ser muy necesario conocer el funcionamiento de la función texto. Les dejo un enlace donde explico cómo usarla y los diferentes formatos que podemos emplear, que no nos va a ser necesarios en este momento. Ahora, una forma complementaria de establecer como tal mi función concatenar, por ejemplo, voy a abrir mi función y cuando se abre el primer paréntesis voy a establecer aquí en insertar función, doy clic y me va a aparecer como tal este cuadro de argumentos de función.
En este caso, ¿cuál es el beneficio? Todo lo que yo escriba me lo va a tomar como tal, como un texto, sin necesidad de establecerlo entre comillas. Por ejemplo, yo escribo aquí mi nombre es, establezco aquí directamente el espacio, en mi texto 2, Carlos. Ahora, para el caso de espacios entre dos celdas, sí es necesario como tal establecer entre comillas ese espacio. Y listo. Aquí en la parte inferior, resultados de la fórmula, podemos ir viendo cómo quedan. En este caso podemos ir haciendo correcciones en caso que veamos que nos hizo falta, por ejemplo, un espacio o algún icono que deseemos que aparezca. Aceptamos y listo. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando intentamos establecer una fecha de nacimiento o un formato número dentro como tal de nuestra función concatenar? Vamos a hacerlo. Por ejemplo, vamos a escribir acá mi fecha de nacimiento es espacio, vamos a emplear en este caso ampersand y selecciono mi fecha de nacimiento. Como tal me lo establece como un formato número general. Para ello debemos emplear una función complementaria que es la función texto. Abrimos texto, seleccionamos en este caso mi valor, punto y coma, abrimos comillas y establecemos el formato que queramos. Vamos a emplear un formato tradicional de fecha y cerramos. Y listo, ya tenemos como tal al menos un formato fecha. Esto lo podemos variar, por ejemplo agregando otro día, tráeme, y como tal ya me lo calcula diferente. Incluso podemos hacerlo de esta forma y listo. Ahora pasa lo mismo con el caso de un formato moneda como son las ventas. Establezcamos en este caso con concatenar, abro comillas, mis ventas fueron de, y selecciono mis ventas. ¿Qué pasa? Me lo inserta como un número tradicional, sin separador de miles, sin formato moneda. ¿Cómo podemos cambiarlo? Nuevamente empleamos mi función texto, seleccionamos el valor, punto y coma, abrimos comillas y seleccionamos como tal el formato que queremos asignarle. En este caso quiero que quede con signo pesos y separador de miles. Sellamos comillas, cerramos nuestra función y listo, ya quedó en la forma como nosotros deseamos. En esencia, fecha y ventas son de los formatos más empleados. Aún así, en el video sobre la función texto explico diferentes formatos, ya sean numerales, de fecha, de hora, que les pueden ser de bastante utilidad. Para finalizar, y ya habiendo conocido el funcionamiento de esta función, vamos a unir cada una de estas columnas en una sola celda. Recomiendo trabajar desde la barra de fórmulas para mayor comodidad al momento de insertar nuestra función. Bien, vamos a emplear concatenar, puede ser. Abrimos comillas para empezar y establecemos. Mi nombre es, siempre tratando de dejar un espacio al final. Hay que ir teniendo claro cómo es la lógica de mi texto. Punto y coma, seleccionamos, punto y coma, ahora vamos a agregarle el espacio, punto y coma, Gutiérrez. Podemos ir cerrando la función e ir viendo que vaya quedando correctamente. Volvemos a abrir mi función, paréntesis, podemos agregar una coma, nací el día, espacio, nuevamente cerramos comillas, punto y coma, y aquí ya podemos empezar a agregar la función texto. En este caso, nacimiento, ¿cuál va a ser mi formato? Vamos a agregar el formato que empleamos anteriormente y listo. Nuevamente abrimos nuestra función y entre comillas podemos colocar, por ejemplo, un espacio, y tengo espacio, punto y coma. Seleccionamos en este caso la edad y establecemos después los años, siempre entre comillas, y podemos agregar por ejemplo un punto, cerramos comillas, o podemos continuarlo dentro de la misma. En este caso, años, mis ventas fueron de, cierro comillas, agregamos el espacio, cierro comillas, punto y coma, y nuevamente agregamos la función de texto. Y establecemos como tal el formato que empleamos anteriormente. Y listo.
Perdón. Siempre es importante en la parte de formato cerrar como tal las comillas, por eso salto error. Listo. Mi nombre es Carlos Gutiérrez, nací el día viernes 18 de mayo de 1990 y tengo 32 años. Mis ventas fueron de tal valor. Esto como tal es un ejemplo, pero pueden emplearlo en la forma en que lo necesitan. Ya posteriormente únicamente es sobreescribir la función y como tal nos lo va a aplicar a todo nuestro rango de datos y a toda la información que tengamos. Espero haya quedado bastante claro cómo emplear la función concatenar, las diferentes formas de hacerlo, ya sea con concatenar, concat o ampersand. No olviden suscribirse, dejar su like, su comentario y hasta la próxima.